La semana pasada estábamos hablando con el escritor intelectual uruguayo Jorge Mahfoud sobre el libro Ilusionistas de Noam Chomsky. Como siempre, por falta de tiempo, se nos suelen quedar cosas pendientes, pero en este caso, al ser el libro de Chomsky una primicia mundial en el mercado hispano, hemos creído que es interesante que su pensamiento nos llegue, hasta que podáis leer el libro, que nos llegue de la forma más clara y más nítida, y vamos a hacerlo con Jorge Mahfoud. Jorge Mahfoud, un saludo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, el otro día nos quedábamos con ganas de hablar del diseño del orden mundial, dominación, inestabilidad y xenofobia en un mundo cambiante. ¿Cuál es la tesis que sostiene en Ilusionistas Noam Chomsky? Bueno, en uno hay varios puntos. En uno de los capítulos se refiere precisamente al diseño del orden mundial de la post-segunda guerra, fundamentalmente con ciertos referencias concretas que hace de los gobiernos anteriores a la preocupación por la fuente de energía, en este caso el petróleo, y según su interpretación eso explicaría en gran medida los acontecimientos que se fueron desarrollando lentamente. Uh-huh. Estoy viendo uno de los textos del libro que me parece muy interesante. Es nada más un párrafo. Este uso lingüístico es rutinario. Así, el destacado analista de política exterior James Chase usó adecuadamente el término estabilidad en su sentido técnico cuando explicó que para lograr la estabilidad en Chile era necesario desestabilizar el país, derrocando al gobierno democrático de Salvador Allende y instaurando la dictadura de Pinochet. El uso del idioma se ha vuelto tan perverso que la gente cree que cuando se habla de libertad, de democracia y de estabilidad, ¿se está hablando de libertad, democracia y estabilidad? Pues claro, son claros ideoléxicos, es decir, instrumentos o armas verbales. Eso es fundamental para definir la realidad, para justificarla, pero sobre todo para mover adelante o impulsar adelante algunos proyectos. Podríamos decir que aquí se da muy claramente el reverso del precepto de Maquiavelo, que no lo formuló exactamente Maquiavelo, pero se lo atribuye de que el fin justifica los medios, que fue tan trágico durante el siglo XX. Creo que hoy en día los medios justifican los fines, ¿verdad? Es decir, el lenguaje, la propaganda, la dialéctica manipulada para justificar cuáles son realmente fines, que muchas veces, no son tan secretos, tan misteriosos, pero nunca están planteados de forma explícita. Y de ahí viene la gran importancia de la manipulación del lenguaje, y de forma muy simple. Recordemos que estamos en la postmodernidad, en la cual el pensamiento es fraccionado. No existe una línea de pensamiento continuo en casi ningún discurso, sino que sobre todo cuando vemos los políticos en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es un fraccionamiento permanente, obviamente porque no solamente se subestima a la población, sino que se entiende que es más fácil inocular determinadas ideas con pequeñas cápsulas, como cuando se vende un jabón o un televisor, es decir, A es igual a B. No hay un razonamiento lógico, sino una asociación. Si compras esto, serás feliz, etcétera. Entonces, si eliges por esta opción, evitarás el caos estar rodeado de todos esos ideoléxicos verbales que confirman esa pequeña cápsula que se repite permanentemente. Por lo tanto, el lenguaje es crucial. Yo diría que el lenguaje es mucho más importante que la imagen en nuestra época. La imagen simplemente es esclava de lo que se dice de ella. Oyéndote hablar me acordé de la frase de Goebbels de miente que siempre algo queda, ¿no? Bueno. Pero dejando a un lado, digamos, lo que es el texto de Noam Chomsky, yo te quería preguntar cómo nace el proyecto de este libro, cómo se te ocurre reunir estas 4 conferencias, cómo convences al propio Chomsky para publicarlas en una editorial española. Hace muchísimos años que intercambiamos correos y ideas de una forma bastante intensa, a veces, asuntos más personales con Chomsky. Y poco a poco yo estuve en Princeton con él cuando dio aquella larga conferencia, y creo que 1 o 2 días después me envió el original, que no es estrictamente lo que está en el libro, sino que ha tenido pequeños cambios, tantos cambios que hizo él, después a través de sus representantes. Luego yo estuve en desacuerdo con algunos cambios, volvimos, en fin, es más o menos básicamente fue la base del texto, y a partir de ahí
Primero, la idea era publicarlos en medios de prensa, su idea y la de algunos de sus representantes, pero finalmente salió una propuesta mucho más interesante, que es un libro con una diversidad de temas, pero muy compacto, creo yo, muy sólido. Y bueno, el propio Chomsky estuvo muy contento con el resultado, incluso con el título, en el cual también estuvo de acuerdo, le pareció muy significativo. Y bueno, solo le falta que Miguel Ángel le envíe unos ejemplares, pero creo que ha sido un gran proyecto. También siempre nos olvidamos, bueno, no es que siempre nos olvidamos, pero a veces nos apasionamos con las ideas y no mencionamos que este proyecto contó con la ayuda de muchos otros escritores. No es raro que Chomsky no cuente quizás con el apoyo del Gran Capital, y es obvio, pero podríamos mencionar a Santiago García Tirado, Bernardo Pérez Andreu, a muchos otros que quizás Miguel Ángel en algún momento va a reconocer. Es curioso porque, bueno, hay que decir que este libro nació de una plataforma de escritores españoles que querían difundir esta obra de Chomsky, que es una obra, digamos, un tanto extraña dentro de su producción, por cómo has explicado que se produce, y que ya para acabar yo quisiera preguntarte, Jorge Mahfoud, yo siempre digo que este libro es indispensable para los indignados europeos, pero ¿qué razón darías tú por la que es conveniente leer Ilusionistas? Bien, primero, vamos a ver muy brevemente. La técnica de cambiar la infraestructura, la base, para que luego cambiar la cultura, eso se ha demostrado bastante ineficiente durante el siglo XX. Es decir, muchas veces las formas violentas de tener una idea y querer cambiar la sociedad tiene varios riesgos. Primero, porque podemos estar equivocados con las ideas. Segundo, porque los cambios radicales que muchas veces con ansiedad las sociedades han querido imponer, excepto cuando están bajo situaciones límites, pero esos cambios radicales han provocado y justificado reacciones del status quo. Por lo tanto, creo que la idea de Chomsky es muy clara, es decir, primero, obviamente, tomar conciencia de determinados problemas y ponerle un límite o desarticular la ilusión del discurso. Eso es fundamental, es lo primero. Segundo, es tener claro cuáles son los principios, es decir, uno se puede equivocar en las ideas, pero en los principios no. Principios democráticos, derechos humanos, justicia social, en el sentido de, bueno, hay toda una gran mayoría de población que está contribuyendo al progreso de la sociedad y no se lo debemos a una élite, sino todo lo contrario. La élite debe a esa población, a ese esfuerzo de esa población que invierte a través del Estado en tecnología, en inventos, en muchos elementos que llevan al progreso de la humanidad y de la sociedad en general. Entonces, eso es justicia social, reclamar la parte que le corresponde y tener conciencia de eso. Entonces, una vez que uno tiene ciertos principios claros, impulsar pequeños cambios hacia ese sentido e ir corrigiendo el rumbo. Entonces, las manifestaciones como los indignados está muy bien, no es suficiente, no digo que hay que tener un gran plan, que no es esa la idea, pero hay que ir buscando pasos concretos, es decir, ir disminuyendo el poder de los representantes que tienen demasiado poder en las democracias actuales, que a veces ponen nuestra democracia entre comillas, ir tomando un paso hacia una democracia mucho más directa, porque tenemos los instrumentos, existen los instrumentos tecnológicos para dar un nuevo paso de la democracia representativa a la democracia más directa. Y eso hemos escrito varios artículos sobre eso, creo que hay ejemplos concretos en el cual se pueden actuar. No podríamos decirlo ahora porque no tenemos tiempo, pero básicamente ese sería el camino. Y otra vez, piensa radical, actúa moderado. Pues Jorge Mahfoud, te hemos tenido 2 semanas seguidas en Sexto Continente. Para nosotros es un placer y tenemos que animar a la gente a que lea Ilusionistas de Noam Chomsky. Jorge Mahfoud, muchas gracias y felicidades por este trabajo. Gracias a ustedes y felicidades a todos ustedes, que esto no fue simplemente un trabajo individual.